nosotros llegamos a una iglesia, nosotros esperamos que nos traten pues amablemente. Y por lo regular, pues todo el tiempo tiene que ser de esa manera, que nos traten con amor. Pero hay situaciones en las que nosotros tenemos que entender y comprender que Dios trata en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos salir de esas situaciones donde fuimos mal enseñados. Hay veces que el pastor da una orden, pero hay veces que también los líderes lo hacen a su manera. Y sabemos que tienen el respaldo de los pastores, que todos los seres humanos nos equivocamos. Pero debemos de tener cuidado de tratar a la gente queriéndola agradar. Porque cuando nosotros queremos agradar, es muy diferente tratar a la gente con el amor de Dios, con amor, a quererlas agradar. Eso es muy diferente. Muchas veces cuando nosotros las queremos agradar para que se queden, estamos cometiendo un error. No tenemos por qué estar agradando a la gente para que se quede en la iglesia. El evangelio hace su trabajo. El evangelio a veces incomoda, que no es el plan de Dios, pero nos incomoda para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser sanos, para que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Y podamos ser obedientes a la palabra de Dios. El evangelio tiene poder, lo dice la misma palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Esto es lo que yo creo. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado en lo que pensamos y creemos, porque luego nos dejamos llevar por ideas del mundo y a veces ya finalmente nos desconectamos de la visión que tiene el pastor, de la visión que tiene Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos permisivos. Híjole, es que Dios me puso como autoridad, pero yo no puedo llegar y decirles con amor y autoridad a una persona que este lugar no es el correcto. Les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión yo llegaba a la iglesia de recién que conocí de Cristo y me decían, te tienes que estacionar aquí, y eso me molestaba. Y yo veía más cajones de estacionamiento libres. ¿Pero por qué pensaba así? Porque yo quería hacer lo que yo quería. Y en las iglesias hay orden. Pero como yo vengo de un lugar desordenado, pues yo quiero llegar a hacer las cosas como a mí me convienen o a mí me parecen. Entonces cuando llega una persona y me dice, estaciónate aquí, pues a mí ya me molesta. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero. Pero es ahí donde debemos de tener cuidado con querer agradarle a la gente. ¿Por qué? Porque en mi caso, cuando esas personas me decían, estaciónate aquí, yo me molestaba y realmente me metía a la predicación molesto. Pero Dios se encargaba de quitarme esa molestia, de perdonar a los edecanes. ¿Por qué? Porque finalmente el que estaba mal era yo. Porque yo soy el que tengo que ordenar mi vida. Entonces, si llego a un lugar donde es un lugar que es ordenado, pues tengo que acatar y aprender a ser ordenado, porque eso es lo que Dios quiere para mi vida. Pero si digo, ay no, mira, estaciónate aquí donde tú quieras, que me hayan dicho de esa manera, pues me iba a descomponer peor. ¿Sí? Recordemos que la iglesia es el hospital y es donde tenemos que aplicar la palabra de Dios con justicia, con verdad, y no solapando el pecado de los demás, creyendo que teniendo empatía o querer tener empatía o tratarlos bien. O sea, obviamente el amor de Cristo tiene que estar en nosotros, o sea, eso sí, no hay duda, ¿sí? Pero si lo haces por querer retener a la gente en la iglesia, creo yo que está mal. Dios es el que retiene, Dios es el que habla, ¿sí? Dios es el que
el que da esa libertad en Él. ¿Sí? Cuando nosotros somos obedientes y además dejamos que Él trabaje. ¿Por qué? Porque cuando yo entraba a la predicación, yo salía de otra manera. ¿Por qué? Porque Él de alguna manera, a lo mejor no se trataba de la obediencia, a lo mejor la predicación se trataba de otra cosa, pero Dios aún ahí me hablaba y me decía, ¿sabes qué onda? Ya haz las cosas bien. Entonces no caigamos en esas ideas del mundo. Digo, no hay que ser legalistas tampoco, pero no hay que caer, hay que poner las cosas bien en orden como deben de ser, ¿sí? Cuando Dios nos pone como autoridad, tenemos que posicionarnos en esa autoridad y hacer las cosas correctamente, porque si no, nosotros estamos siendo permisores de ese pecado donde ya viene la gente. La iglesia es el hospital donde llegan a sanar, no nos confundamos. En Hebreos 12, del 5 al 6 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y más, a ti varón, tenemos que ponernos las pilas en Cristo. Tenemos que entender el mensaje. Tenemos que ser cabeza, pero la cabeza es el ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿realmente obedecemos? Cuando un edecán nos dice, siéntate aquí, estaciónate aquí, guarda silencio, no estés platicando, y te están hablando con amor, pero realmente nosotros somos ese ejemplo. Entonces nosotros como varones, como cabezas, como padres, como esposos, ¿realmente estamos siendo ese ejemplo? Tenemos que ponernos las pilas, ¿sí? Porque todos fallamos. Tenemos que ponernos las pilas. Vamos a creer en Cristo, vamos a apoyarnos en Cristo y vamos a ser obedientes a su palabra.